sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar. Hola, bienvenidos una vez más a un programa de Corazón Podcast. Mi nombre es Mirka Asensio y estoy muy emocionada porque hoy tengo un invitado muy especial. Él es un gran amigo, es pastor, es adorador y yo creo firmemente que el testimonio y la palabra que vayamos a compartir pues en este tiempo y en este espacio va a bendecir y va a edificar tu vida. Así que sin más que decir, queridos amigos de Corazón Podcast, yo les quiero presentar a mi súper invitado de hoy y él es el pastor y adorador Víctor Carvajal. Hola, bendiciones. Bueno, una vez más en casa, Cristo TV nos recibe y estamos muy contentos. Esperamos ser de bendición, edificación para todo aquel que escucha y creemos que despojando y abriendo el corazón, muchas personas van a ser edificadas y ayudadas en esta noche. Amén, mi querido Víctor. Realmente es un gusto poder compartir contigo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Yo sé que usted se va a sentir identificado con este tema y es acerca de convertir mi dolor en alabanza, convirtiendo mi dolor en alabanza. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, primero, ¿cuántos hombres y mujeres de la Biblia no convirtieron su dolor, su proceso en una hermosa alabanza? Y yo creo fielmente, Víctor, y ahorita te vas a dejar hablar, tranquilo. Yo creo fielmente, Víctor, que tú has pasado por muchos procesos, los cuales has convertido ese dolor y ese proceso en hermosas alabanzas que le hemos visto colgadas en YouTube, en tus redes sociales. Y por supuesto, tal vez alabanzas que aún no sacas, pero bueno, vas a compartirnos en esta hermosa tarde, casi noche, tu experiencia. Así es. Bueno, recapitulando, ¿no? Lo que la palabra dice que Él hace que nuestra tristeza se convierta en gozo, en alegría. Amén. Y yo creo que es necesario pasar este tipo de circunstancias y problemas, ya que esto de aquí nos enseña a madurar en ciertas áreas. Amén. Y contando un poco del testimonio de lo que fue mi infancia, ¿no? Yo tuve la pérdida de mi mamá a los 7 años Wow. de edad, donde hicimos una reunión con mis hermanos y me acuerdo tanto que ellos me preguntaron, Víctor, ¿a dónde quieres ir? ¿A Quito? ¿Te quieres quedar aquí en Guayaquil? Wow. Y tomé una decisión Qué duro. basada en lo que iba a tomar mi hermana, ¿no? Porque mi Ujú. hermana mayor dijo, me voy a Quito, yo también dije, me voy a Quito. En ese tiempo pasé una Transición. etapa, una transición después de que nosotros comíamos todos en la mesa, los 7 hermanos, yo soy el menor de los 7 hermanos, Wow, al menos. terminé comiendo solo, porque mi hermano trabajaba y todo lo demás, entonces se ocupó de mí y es algo que agradezco mucho en este tiempo, pero había un vacío en mi corazón. Yo crecí con una tristeza en mi corazón. Cuando eran los días de la madre en el colegio, yo me acuerdo que yo decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Aunque no conocía todavía a Dios. Pero me hacía esas preguntas. Y me recuerdo tanto que yo vivía en un trauma que cuando ya yo decidí venirme acá a Guayaquil, porque yo dije, quiero estar con mi papá iba quedado acá, yo dije, quiero estar con mi papá. Yo me vine para acá a Guayaquil, comencé a estudiar acá, y cada vez que yo salía del colegio, me acuerdo que iba al cementerio, Wow. al cementerio. Ya llegó como un punto que estaba yo fuera de control, ¿no? Y entró una tristeza en mi vida, una tristeza realmente que no se la deseo a nadie que la pase. Y me recuerdo tanto que un día yo fui al cementerio. Bueno, esto es una anécdota que me pasó, que es como un poco catastrófica, se podría decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo entré al cementerio y cuando yo entro estaba solamente una persona en toda la sala. Ya, Y como mi mamá estaba justamente en las partes de arriba, ya. yo fui a buscar una escalera. Pero yo veía que el Tú hasta señor... escalera fuiste a buscar. Sí, fue a buscar la escalera. Yo veía que el señor golpeaba la bóveda. Ya, Perdón, la lápida. ya. Golpeaba. Y yo decía en mí, ¿por qué golpea, no? Ujú. Entonces, yo a lo que traje la escalera, subí y golpeé. Y cuando yo bajé de nuevo, porque las flores estaban abajo, yo subí, puse las flores y puse el oído en la En la lápida. en la lápida. Y escuché que me respondieron. Wow. Ay, no. Yo salí corriendo de ahí. Ay, yo me iba corriendo Y, también. y ese procesito ahí me ayudó a que yo deje esa cuestión, porque ya me daba un poco de temor De ahí a ir sola ahí. ir solo.
Y Dios trató conmigo de esa manera, ¿no? Wow. Yo en ese tiempo no sabía que podía cantar, en ese tiempo no sabía que podía componer, no tenía conocimiento de eso, pero el Señor trató en medio de mi dolor. Y yo me acuerdo tanto que un día, una noche, nosotros estábamos ya, resumiendo un poco, estábamos en una vigilia que me habían invitado unos amigos de la congregación, Ya. ya iba aceptado a Cristo y todo lo demás. Eh, bueno, voy a retroceder un poquito. A ver. Me recuerdo tanto que yo le pedí al Señor, porque ya yo no iba al cementerio, Ujú. y yo le decía, Señor, pues muéstrame dónde está mi mamá. Si tú Wow. me muestras realmente, yo sabré que tú eres real y todo lo demás. Ya. Y así fue mi llamado, ¿no? Yo me acuerdo que un día, el Señor no esperó ni 2 días. Yo tuve un sueño Ya. donde la veía a mi mamá acostada en una cama, yo estaba en el brazo de ella, y ella me comenzó a hablar de lo que pasaba allá en ese lugar. Y cuando yo escuchaba, ella me decía, dile a tu hermana que preste atención con su cabello, porque acá el cabello es muy importante. Y me comenzó a decir cosas. Y cuando yo me levanté, me sentí comprometido. Le dije, wow, Señor, realmente eres real. Y yo le dije, voy a ir 4 sábados a tu iglesia para Wow. como pagar la deuda, ¿no? Qué Que loco. sí, yo le dije así. Yo fui el primer sábado. Ya. Yo en ese tiempo me acuerdo que yo usaba el cabello largo, usaba trenza, ¿En serio? sí, usaba aretes. O sea, era totalmente distinto. Fue un llamado Radical que Dios te radical hizo. conmigo. Yo fui el primer sábado, no me pasó nada. Yo simplemente iba a cumplir mi compromiso. Fue el Ajá. segundo sábado. Y el tercer sábado hubo un compromiso familiar. Y yo no fui. Yo me fui al compromiso familiar. Ya. Pero el día domingo yo me sentí Como que hecho tenías ese pedazos. peso de que. Sí, hecho pedazos. Yo decía, wow, le fallé cuando él realmente me cumplió. Yo le dije, Señor, hagamos algo. Mira, me falta 2 sábados. Yo voy a ir el viernes y voy a ir el sábado para pagarte el sábado que no fui. Cuando yo fui el viernes, lo que yo no sabía era que iba a llegar un profeta de Perú. Wow. Y cuando llegó ese profeta habló a mi vida, me llamó y habló a mi vida prácticamente lo que iba pasado en el transcurso de las 2 semanas. Entonces yo me quebranté ese día, me acuerdo que lloré, me tiré al piso y era algo que yo sentía que el Señor estaba aliviando mi dolor, aliviando mi corazón Wow. por medio de esa revelación. Entonces ese día ya no fue igual, ¿no? Fue un día diferente, fue un día como Como distinto. que algo cambió en ti. Algo cambió en mí. Entonces me faltaba un sábado, pero yo nunca pregunté si el sábado había culto. Cuando yo llegué el día sábado, la iglesia estaba cerrada. Y dije, ¿qué? No es posible. Yo dije, aquí tengo que ir a buscar dónde se fueron. Porque yo le pregunté a la vecina del frente y me dijo, no, recién salieron y se fueron a otra iglesia, ¿no? Algunos jóvenes. Wow. Yo comencé a caminar, caminé siquiera unas 10 cuadras, Ya. preguntando, cuando veo que de una casa sale un joven. Y era un joven de la iglesia que yo lo iba visto. Entonces dije, ahí es. Y me apresuré, corrí y llegué. Y cuando yo llegué, había una alabanza distinta, una alabanza diferente. Estaban haciendo los chicos dramas, teatro, pero lo que a mí me llamó la atención fue la alabanza. Wow. Entonces, para hacer un preámbulo, ¿no? Cómo Dios trató conmigo a través de la revelación, pero también a través de la alabanza. Wow. Y eso me trae a la mente Apocalipsis, cuando dice la palabra que Apocalipsis, porque hoy en día mucha gente está transversando la adoración Así es. y la alabanza, porque mucha gente dice, cantar no es adorar. No sé si has escuchado eso. Sí, sí, he escuchado. Y mucha gente dice, tú cantas, pero tú piensas que estás adorando y no estás haciéndolo. Pero el libro de Apocalipsis sí me dice que los 24 ancianos que estaban al frente, ellos tenían coronas y tenían arpas. Y mientras ellos daban gloria, tocaban arpa. Entonces, nos damos cuenta de que la verdadera adoración sí tiene que ver con la alabanza. Sí tiene que ver mucho. Entonces, allá no vamos a encontrar profetas, no vamos a encontrar evangelistas, no vamos a encontrar maestros, pastores, pero sí vamos a encontrar adoradores. Así es. Adoradores que van a alabar al Señor. Entonces, Mirka, para volver al tema, yo me acuerdo que ese día un joven me abrazó y me dijo, bienvenido a la casa del Señor. Y fue distinto, por eso es cuán importante que nosotros
cuando hay alguien nuevo en la iglesia, lo podamos abrazar, le podamos decir bienvenido. Mira, Víctor, justamente lo que tú hablabas, estaba ahorita buscando justo un verso en la Biblia que precisamente lo estaba leyendo en la mañana, que es acerca de la adoración, y estoy muy de acuerdo contigo, porque también he escuchado muchas veces que dicen, no, es que la adoración no tiene nada que ver con alabanza, tiene mucho que ver con alabanza. Justamente aquí en Job, habla de Job, obviamente, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en la tierra y adoró. Entonces dice que Job lo perdió todo, pero no permitió que el dolor lo llevara a la queja, sino que el dolor lo llevó a la alabanza y la adoración. O sea, Así es. mira cómo la Biblia lo testifica, lo especifica, que la alabanza tiene que ver mucho con la adoración, porque hay momentos en la vida como lo que tú pasaste. Tú eras un niño que en lo natural no entendías lo que estaba pasando, pero en lo sobrenatural ya Dios estaba tratando contigo al Así es. momento de que tocaste ahí en el cementerio la mano, cuando ese compromiso, mira, cuando tú hablabas acerca del compromiso que hiciste con Dios y que tenías que cumplir esos 4 sábados, me daba como ganas de llorar, porque yo te imaginaba como un jovencito tan inocente que tenía que cumplir el compromiso, porque una persona con malicia dice, ya fui una vez, ya fui 2 veces, ya no cumplo nada, si igual Dios no me ve. O sea, fuiste tan inocente, tan persuasivo, pero al mismo tiempo tan tocado por Dios, que sabías que tenía, o sea, no, fuiste muy comprometido con Dios, esa es la palabra, que tú sabías que tenías que cumplir esos 4 sábados, pero dentro de esos 4 sábados Dios te iba a tocar tanto que Así ya es. se iban a alargar para toda la vida. Así es. Después de ese sábado, la verdad que Dios impactó mi vida, ya fue diferente, ¿no? En este caso, Dios utilizó a un joven que me abrazó, me saludó, me dijo Wow. bienvenido y me dijo, te esperamos el siguiente sábado. La importancia de la La atención. importancia de la atención. Dios nos usa a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas intencionalmente. Amén. Si nosotros estamos adorando, que nuestra adoración sea intencional. Si estoy Así tocando es. una batería, que sea intencional. Si estoy tocando el piano, que sea intencional. Porque algo puede suceder mientras yo hago eso. Oye, no, eso está muy importante porque hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Mira, hay algo que el enemigo quiere hacer dentro de nosotros y es adormecer nuestro instinto, como cuando quieres intuir, ¿cómo se dice? Discernir. Discernir, esa es la palabra. Gracias. Discernir. Tienes que saber discernir el ambiente. O sea, es importante lo que tú dices, poder estar un paso más adelante. Por eso estar conectado con Dios. O sea, todo tiene Claro. que estar conectado con Dios. Inclusive cuando estás dentro de una relación con Dios y pasa algo a tu alrededor, ya sea una llamada, ya sea una situación en tu trabajo, una situación, todo es espiritual. Parece mentira, pero todo es espiritual. Dios algo te está queriendo decir. Por ejemplo, mi pastora tuvo una experiencia. Ella estaba tan metida, dice que ella quería que Dios le hable. Entonces, ella estaba metiéndose en un ayuno, estaba buscando mucho de la presencia, pero siendo muy intencional. Y él le decía, Dios, yo quiero que tú me hables. Y resulta que cuando ella estaba en la sala, dice que tenía un retrato y ese retrato se le cae. Y cuando se le cae y lo levanta, se le tapó la cara de una persona. Entonces, luego Dios le mostró por un sueño lo que pasó con esa persona. Entonces, esa situación ella lo pudo discernir a causa de una relación con Dios, de Así una es. profundidad. O sea, hay cosas naturales que parecen insignificantes. Por ejemplo, se caía de un cuadro, o sea, como que nada que ver, se cayó el cuadro y punto. Pero cuando tú estás en lo espiritual, cuando tú estás conectado con la presencia, cuando tienes el discernimiento de Dios, tú comienzas ya no a ver como, ya pasó, sino que, ¿por qué pasó esto? Dios, ¿tú qué me estás queriendo decir? Dios te estaba queriendo decir muchísimas cosas con todo lo que Me es. hiciste recordar algo que en los tiempos que yo estaba ya ferviente de la palabra, ¿no? Yo deseaba el primer amor. Estábamos ahí, yo me acuerdo que me fui a un encuentro. Ya. Yo trabajé, vendí naranjas, vendí bolos, de todo, pero yo me acuerdo que en ese tiempo era $60. Yo reuní los $60 y me fui a retiro. Y ya una vez que vine de retiro, yo vine cargado de la presencia de Dios. Wow. Fue tanta conexión que yo tuve. Y yo me acuerdo que me regalaron una vela. Y yo dije, Señor, voy a orar con esta vela. Yo dije, y yo sé que cuando se me acabe esta vela, tú me vas a hablar. Porque yo decía, ¿cómo escuchan ellos la voz de Dios? Ajá. Y saben, o sea, lo que me está pasando, que si ellos le hablan, si Dios le habla a ellos, también puede hablarme a mí. Amén. Y yo me acuerdo que comencé a orar. Fue más o menos unos 40 días de oración que yo tuve, porque esa vela no se acababa. Wow. Y yo oraba hasta que ya me acuerdo que llegó el último día y yo quería salir ya corriendo del culto porque dije, quiero ir a orar, quiero ir a mi cuarto a orar. Y ya me faltaba un pedacito así
de vela. De verla. Y comencé a orar, pero ya comenzaron a salir palabras repetidas de mí, ¿no? Palabras Ajá. vanas, palabras que ya las iba dicho antes. Ajá. Entonces, se acabó la intención real, ¿no? Ujú. La intención, la intención, Lo genuino, lo pues. genuino, o sea, como que ya estaba muy repetitivo. Y la Ujú. palabra dice que no salgan repetidas oraciones. Ajá. Y yo me acuerdo tanto que la velita, yo abría los ojos y la velita seguía todavía en la misma cantidad. Ujú. Llegó las 2 de la mañana, la vela todavía no se apagaba. Llegó las 3 de la mañana, me dio sueño y yo me Wow. quedé dormido. Entre esos 40 días que yo te digo que más o menos estuve orando, hubo de todo. Hubo visitación del enemigo, me movían la cama, me pegaban puñetes Wow. abajo del colchón. O sea, estuvo fuerte. Ujú. Pero dije, encima de todo eso, yo voy a buscar al Señor. Porque Ujú. como tú dices y mencionas, todo es espiritual. Así es. Y me acuerdo que ya eran más o menos 4 de la mañana y yo entré a un éxtasis, Ujú. donde sentí que vino alguien, una persona, pero era una persona que no me representaba algo maligno, sino que Ya. algo bueno. Y yo sentí que se me fue por atrás de mí, aunque estaba la pared y estaba la cama, sentía que Ujú. estaba atrás mío. Ujú. Y él coge y me dice, me habla por primera vez y me dice, no corras. Yo en ese momento lo primero que hice fue correr. Ah, Y me fui a la casa de mi hermana ya. y no entendía, ¿no? Porque yo quería escuchar la voz de Dios. Fue la Claro. primera vez que escuché una voz audible así, Ajá. que me dijo, no corras. Y tú corriste. Y yo corrí. No También. entendía en el Claro. espíritu lo que me decía, Claro. pero después lo entendí porque no conocía tampoco el versículo que dice que esto no es para el que quiere ni para el que corre, Ajá. Sino sino para para el el que que Dios Dios tiene tiene misericordia. misericordia. Porque cuando nosotros corremos por nuestras propias fuerzas, Así nos es. cansamos. Pero si esperamos en el Señor, aunque corramos, no nos cansaremos. Amén. Caminaremos y no nos debilitaremos. Vamos a estar con la fuerza de Él. Entonces, entendí esa parte y hoy en día el Señor puede hablar a mi corazón, a mi vida, de diferentes maneras. En medio de la alabanza, en medio de la administración, estamos ministrando, Dios me da una visión, una profecía, Wow. y yo puedo ir a hablar a cualquier persona. Entonces, ¿cuán importante es esperar el tiempo de Dios? Amén. Esperar que Dios nos guíe, nos oriente, nos hable como Él desea. Sabes que ahorita que decías la palabra no corras, Dios te habló y obvio, en lo espiritual, Él te decía, quiero, vayamos en calma. Yo quiero que caminemos juntos. De menos que eso es lo que el Señor te quería Claro, decir. te falta mucho todavía, eres un Ajá. niño espiritual, estás Porque recién tú empezando. querías como que, ya Señor, háblame ahorita, yo quiero sentir esto, ya quiero Sí, lo otro. Tú querías todo porque obviamente cuando uno está en el primer amor quiere hacer de todo con el Señor. Pero qué lindo ver cómo Dios, a pesar de que estaba recién empezando, Él te habló. O sea, de otra manera Él te habló y sí, te dijo, no corras, porque Él quiere caminar contigo. O sea, más allá de tener una relación, yo creo finalmente que tú viniste creando una amistad con Dios, con el Espíritu Santo. Y qué bonito es poder escuchar ese tipo de experiencia. Creo firmemente que hay muchos jóvenes, muchas personas en general que están escuchando y dice, a lo mejor usted está pasando por un proceso difícil en su vida, una pérdida, una muerte, o tal vez, no sé lo que esté pasando. Cualquier proceso que usted esté pasando, quiero decirle que Dios está con usted. Cuando usted, dice la Biblia, que para los que aman a Dios, todo obra para bien, todo, inclusive para los que tomaron malas decisiones, porque hay circunstancias y procesos que te pasan estando dentro de una relación con Dios. Estando dentro de una relación con Dios pasamos por procesos, por sufrimientos y por cosas los cuales uno dice, Dios está al control, sí, y es real, Dios está al total control. Pero asimismo, cuando pasas por un proceso, estando lejos de Dios, Dios está al control también, porque hay procesos que Dios permite para poder acercarte a Él, porque hay un llamado, hay un plan y un propósito que el Padre quiere cumplir en cada uno de nosotros. Y Él no se va a cansar de jalarte, de llamarte hasta que ese propósito se pueda cumplir, como lo que pasó con Jonás. Jonás así quería es. huir del llamado que Dios le había dado, quería huir del propósito que Dios le había dado. Y tuvo que pasar porque se lo trae un pez para que él pueda entender que Dios lo había llamado para algo grande. Y así mismo, Dios pues te ha llamado a ti, Víctor, para cosas grandes que tú tal vez en tu edad, en tu proceso no lo entendías, pero con el pasar del tiempo, al momento que tú decidiste ya no correr y que ya querías ya ahorita las bendiciones, sino que decidiste caminar y descansar en Dios, has estado viendo cómo Dios te usa con poder. Así es. Yo después de eso, bueno, después de eso, yo lo que comencé a hacer fue a prepararme, ¿no? Yo me acuerdo que me leí toda la Biblia, toda, Wow. toda. Quizás sin conocimiento, quizás no profundizando mucho, pero comencé a hacer las cosas intencionalmente, como te mencionaba en antes. Entonces, Dios ve siempre la intención del corazón.
Dios ve la intención y escudriña tu mente, tu corazón y dice, este quiere hacer algo bueno para conmigo, ¿no? Vamos a ayudarlo, vamos a hacer esto. Entonces, ¿cuán importante es tú levantarte en medio de la aflicción? En medio de la aflicción, yo me acuerdo que Dios me levanta en medio de la aflicción y quizás no demostrándome lo que iba a darme. Dios quiere primero tener esa relación contigo. Él quiere tener esa amistad contigo y que tú te sientas amado por Él y que tú también ames a Él. Amén. Entonces, cuando tú llegas a esa amistad, Él comienza a llenarte de dones, comienza a llenarte de talentos, de ministerio y lo que ya está preparado en la eternidad, tú lo comienzas a recibir cuando tú te acercas al Señor. Entonces, cuán importante es acercarse en este tiempo a Dios a través de lo que tú puedas hacer, ¿no? Quizás no sea solamente la alabanza, quizás sea a través de la predicación, a través de la palabra, la lectura, Amén. etcétera. Pero en mi caso, Dios sí me habló a través de la alabanza. En ese Wow. tiempo me acuerdo que estaban los discos de Jesús Adrián Romero, Ujú. Marcela Ganda, y yo Alex Campo. al escampo me quebrantaba, porque fueron músicas que realmente inspiradas por el Señor. Así es. Y me acuerdo que me amanecía. Cuando ya comencé a tener una relación con el Señor, Dios me sustentaba, porque yo vengo de una familia no de altos recursos, ¿no? Sino de bajos recursos que ya al quinto año de colegio ellos me dijeron, ya no podemos ayudarte. Wow. Y yo tenía que ver cómo me sustentaba. Ujú. Todo eso yo siento que me ha ayudado. Pero me acuerdo de una experiencia que un día yo estaba con hambre, tenía mucha hambre. Ya. Y yo me acuerdo que yo salí a caminar y venía hablando con el Espíritu Santo y le decía, dame de comer, le decía, tengo hambre. Ay, qué Y le lindo. dije, regálame $1. Le dije, quiero ir a la panadería, quiero pan con leche. Qué loco. Uno, Y uno lo mira como loco, sí, pero es real sí, eso. es real. Es Y yo real. me recuerdo que yo le dije, quiero ir a la panadería y cuando llegue ahí, encontrarme algo, $1. Oye, yo fui a la panadería y ¿sabes cuánto me encontré? ¿Cuánto? $1. Era que le pidas más, Era que ¿viste? le pedía más. Pero era lo que necesitaba en ese momento y lo que le pedía. Entonces esas cositas me enamoraban. Otro Claro. día, así mismo, iba hablando con él y yo le decía, voy a patear esa tierra. Y cuando pateé esa tierra, yo sé que me va a dar $1. Pateé la tierra y me salió $1. Qué lindo. Entonces, recordemos que la palabra enseña que cuando a Pedro le dijo, anda, pesca el pez y de la boca sacarás una moneda. Así Y con es. eso pagarás, porque dale al César lo que es el César y a Dios Ajá. lo que es Dios. Entonces, Dios puede hacer milagros con nosotros si se lo pedimos. Así Si es. estamos en comunión con Él, nosotros podemos saborear esa gloria del Señor. Es que ¿sabes qué pasa, Víctor? Que llega el momento donde tú te olvidas que Dios es tu Padre, que Dios es tu proveedor. A veces nos quedamos con esa imagen de que Dios es Dios, Él está arriba, un ser supremo y yo abajo. Y no, y por eso es que a veces nos estancamos y Dios no actúa como Padre, sino que actúa como Dios, porque nosotros mismos no creamos ese ambiente de confianza con el Padre. En este caso, tú sabías que Dios era tu padre, tu proveedor, y que tenías de mejor amigo al Espíritu Santo. Entonces, qué lindo es poder, la experiencia que tú has vivido también yo la he vivido en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando llego atrasada en un lugar por algo, yo a veces le digo, Dios, por favor, Padre, ayúdame, detén el tiempo. Víctor, he sido fiel testigo como Dios ha detenido el tiempo, porque el tiempo pasa tan rápido actualmente y he visto que tal vez tenían que pasar 10 minutos y pasaron solo 2 minutos. O Wow. sea, cuando tú tienes una relación constante con Dios, Dios te escucha como su hijo, como su hija amada. Por eso, cuán importante es poder tener intimidad con Dios, porque esos tiempos de intimidad, esos tiempos de relación, provocan en ti fortaleza espiritual, que por más que estés pasando el peor momento de tu vida, la peor etapa, la peor temporada, lo que te sostiene es la presencia del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la Biblia, la única paz te la da Jesús. Y bueno, yo creo que el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia en adoración, bueno, tenemos algunos ejemplos, pero está Job. Job en ningún momento dice en la Biblia que él se quejó, sino que en medio de su fuerte proceso, inclusive era un poquito más como que injusto ese proceso que Job estaba pasando. Y hubieron personas a su alrededor que lo provocaban para que él se queje de Dios y le diga, ¿por qué a mí, Dios? Y creo que Job estaba en todo el derecho de quejarse. Sin embargo, él decidió creerle a Dios y adorar a Dios aún en medio de sus circunstancias. También tenemos el ejemplo de Pablo. Hablando un poco del tema de la alabanza. Pablo, cuando estaba encarcelado, dice que su adoración, su alabanza rompió las cadenas. Y es que debemos entender que la alabanza tiene un poder grande. Cuando tú decides alabar y adorar a Dios, aún en medio de la guerra y los procesos fuertes,
tú no solamente estás cantando o abriendo tus labios, sino que estás declarando de que Él tiene el control. O sea, en lo natural no se ve nada, pero en lo sobrenatural hay ángeles, principados peleando y batallando a tu favor, ¿verdad, Víctor? Claro, y ojo que fueron ellos guiados por el Espíritu, porque dicen que ellos Imagínate. preguntaron, Ujú. fueron a orar y el Espíritu le dice, no vayan en esa dirección, vayan por acá porque alguien va a ser libertado. Wow. Entonces, en ese camino, si recuerdan la palabra, dice que se apareció una mujer con espíritu de adivinación y que comenzó a alabarlos y ellos expulsaron ese espíritu y como al parecer esta mujer tenía gente del gobierno, hicieron que lo metan preso. Wow. Pero ese proceso y esa Era circunstancia parte del plan. era parte del plan para liberar no solamente a los presos, sino al que estaba cuidando a los presos. Wow. Porque el que cuida a los presos le termina diciendo, por favor, vayan a mi casa. Y cuando llegan a la casa, dice que fue salvo él y toda su casa. Entonces, cuando nosotros entramos a un proceso y estamos bien con el Señor, debemos parar las antenas del discernimiento y ver, pues, ¿qué Señor me quieres enseñar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿A quién deseas que yo ayude? ¿A quién deseas Amén. que yo hable? Porque muchas veces entramos al proceso y comenzamos en vez A quejar, a quejarse, en a vez a preocuparnos. preocuparse y comenzamos a estar en una situación que en vez de alabar, en vez de, como por ahí dicen, de alabanza, entra la quejabanza. Ajá, totalmente. Y Entra- perdemos el tiempo. Parece mentira, sí, pero literal atrasamos y retrasamos lo que Dios nos quiere entregar. A veces pensamos que Dios se demora en darnos la bendición, pero realmente lo que atrasamos la bendición somos nosotros mismos, tomando malas decisiones, quejándonos, haciendo cosas incorrectas. Los únicos que atrasamos lo que Dios nos quiere entregar en bandeja de plata somos nosotros mismos, Víctor. Y creo que has vivido sí. alguna experiencia donde tal vez tomaste alguna mala decisión en medio de un proceso. O sea, si no la tomaste igual, sé sincero, dilo. A ver, eh, O has tomado malas decisiones donde has visto la misericordia y la mano de Dios en tu vida. una vez tomé una decisión, ¿no? Yo dije en mí, ya no quiero estudiar más. Ya, Pero no era por mí, sino por el problema económico. Yo claro. dije, no quiero estudiar más. Ya estabas como que a punto de Estaba un rendirte. poco saturado, sí, porque yo veía que no se me daban las cosas y todo lo demás, a pesar de que yo fui abanderado del colegio, Wow. tenía excelentes notas y quería rendirme, me acuerdo que fue a buscarme el psicólogo y todo lo demás. Y en ese tiempo conocía yo de la palabra. Y en ese tiempo el psicólogo fue a hablar a mi casa, habló conmigo y es como que Dios trató con ellos y trató con mi corazón también. Y yo decidí volver. El día que yo vuelvo, tenía una exposición atrasada. Ya. Y yo me acuerdo que expuse ese día. Mm. Y a lo que yo comencé a exponer, mis compañeros comenzaron a preguntarme de la palabra. Porque a veces en todo proceso, Dios te va a poner a alguien para que tú le prediques. Vemos el Ujú. caso de Daniel. Aunque estaban exiliados en cautiverio, Dios lo usa a Daniel en medio de ese proceso, Así de todo es. su pueblo. Entonces, cuando yo comencé a hablar, fluyeron las palabras. Yo sentí que no era yo, sino que era Dios El mismo Espíritu usando. Santo El hablando. Espíritu Santo. Cuando yo llegué a casa, Mirka, yo me acuerdo que iba bien alegre, iba conversando con Dios en el camino. Le decía, Señor, muchas veces nosotros queremos abandonar cosas y eres tú quien nos vuelve a traer para poder hacer la obra tuya. Ujú, Porque no lo veía que era el colegio. Ya en el colegio yo en notas y calificaciones ya estaba cruzado. ujú. Me faltaba simplemente dar unos exámenes y nada más. Pero había una palabra que yo tenía que dar en el colegio. Había una palabra que yo tenía que darle a mis compañeros. Y créelo que del 100% de mis compañeros eh, terminaron siendo un 25% cristianos en el curso. Wow. Sí, en el curso. Y ellos se acercaban y comenzaban a preguntar. Pero el día que yo decidí dar la palabra, porque fue, aparte de que hablé por primera vez en el colegio, así de esa manera, como una exposición, Ujú. eh, iban sido tocados los corazones. Yo veía compañeras que estaban llorando. Porque justamente hablaba de padres e hijos, el amor de padres a hijos, que muchas Claro. veces estamos peleados con nuestros padres, con rencor, y comencé a hablar de eso. Chus, ahí lo Entonces, agarraste a todo el corazón. sí, cuando yo llegué a la casa, yo me acuerdo que, como dice Pablo, no sé si fue en el espíritu, en el cuerpo, pero el Señor solamente me dejó sentarme en el filo de mi cama y yo caí desplomado, pa, con maleta y todo. Cuando yo me levanté, yo me vi en una nube. Ya. Él me tenía cogido la mano izquierda y me enseñaba con la mano así del otro lado. Solamente le veía la silueta.
y la nube comenzó a moverse. Y adelante de nosotros las nubes comenzaron a abrirse. Por eso yo sí creo cuando Él dice que vendrá con nosotros y seremos arrebatados en las nubes. Y comencé a ver como especie de una ciudad, como una hectárea, Ya. estaba vacía y iba como comenzaba a construir una casa. Me acuerdo que la casa era así. Y había herramientas que eran extrañas, yo nunca las había visto esas herramientas, eran como más o menos tenedores, cuchillos, Ya. pero con eso construían la casa. No podía yo hablar, no tenía la autoridad de hablar. Ajá. Lo importante de allá, de ese lugar, es que yo sentía que tenía mis 5 sentidos y Ujú. aparte se ganaba uno más que era el discernimiento. Yo podía entender sin verlo, podía escuchar sin que él me hable y podía saber cuando él me daba la autorización para poder hablar. De un momento a otro, la nube comenzó a moverse a una velocidad pero inmensa, tan rápida que yo solamente veía las lucecitas. Wow. Y yo pude hablar. Y le pregunté a dónde vamos. Y él me dice, vamos a la presencia del Señor. Cuando yo veo hacia arriba, veo una luz tan potente, que yo cuando falleció mi mamá y yo la vi, porque yo como era pequeño, yo me alegré cuando la traían. Sí. Y yo decía, wow, ahí viene mi mamá, viene mi mamá. Oh, Pero cuando yo la vi, estabas me en- salió un grito de acá En serio. y comencé a llorar. Wow, wow. Ese mismo grito yo sentí cuando vi esa luz. Yo sentí que de acá, de mis extrañas, salieron un grito tan fuerte, porque era tan poderoso, Wow. era tan potente la luz, tanto poder tenía, que yo sentía que me moría. Y no sé si él me soltó o yo me solté, porque yo estaba de rodillas, tirado en el Ajá. piso, y me levanté. Wow. Cuando yo me levanté, fue una de las experiencias que hasta hoy en día a mí me mantiene, Ujú. porque una cosa es que me cuenten algo, pero otra cosa es que tú lo vivas. Vivirlo, claro. Que tú lo vivas. Entonces, yo dije, wow, pero no entendía el sueño, no Ujú. entendía la ¿Por qué revelación. me llevaste allá? ¿Qué? ¿Por qué me llevaste allá? ¿Qué significa eso? Ajá. Y no fue hasta unos 3 años atrás que me tocó llevar un mensaje. Y el mensaje era, yo tengo un hogar allá en el cielo. Ujú. Y yo sentía que algo me faltaba en mi mensaje. Ajá. Algo le faltaba. Cuando yo comencé, venía en una moto manejando, comencé a hablar con Dios y ¿qué me falta, Señor? Siento que me falta algo. Y Él me lleva a recuerdo A la ese primera vez que sueño. prediqué. Me dice, ¿te recuerdas la primera vez que predicaste? Sí, ¿qué pasó ese día? Tuve ese sueño. Dios estaba construyendo. ¿Y qué pasó? Sí, estamos construyendo. Dice, y Él me habla en mi espíritu y me dice, ese fue el primer día que tú comenzaste a construir tu propia casa. Wow. O sea que mientras nosotros predicamos el Evangelio, mientras nosotros hablamos de Cristo, nosotros estamos construyendo tesoros en los cielos. Qué Entonces, hermoso. el mensaje de ese día fue tan poderoso, más que para mi vida, Para las para las personas, claro. para la familia, porque iba entendido de la revelación. Así es. A veces Dios te da cosas que no las vas a entender después Sí, de años. así es. Después del el tiempo que tiene que ser. Así es. Por eso la palabra dice, haz tesoros en los cielos, Amén. donde no puede entrar el ladrón, ni el orín, ni la polilla. Allá es tesoro. ¿Cómo hacemos tesoros? Predicando el Evangelio, Amén. hablando del Evangelio, cantando el Evangelio, haciendo cosas para el Señor. Y te digo algo, Víctor, lo que tú dices es totalmente real. Nosotros tuvimos ahora poco un evento que se llamó Rema Conference y dentro de ese evento fue un profeta invitado, un profeta, Dios mío, muy usado por el Señor. Nosotros decíamos que parecía un ángel mandado literalmente del cielo porque era muy certero, muy usado por Dios. Bueno, este profeta comentaba que él tiene algunas prédicas, sueños, que él aún no lo predica porque dice que aún no es el tiempo. Dice que aún Dios no le ha hablado para que lo diga, que en su debido tiempo hay prédicas que va a sacar porque las ha vivido y porque ya será el tiempo de lanzarlas. Entonces, es real esto porque Dios es así con sus profetas. O sea, en este caso, Dios te mandó un sueño que en ese momento no le entendiste, pero tuvieron que pasar 3 años para que pudieras vivir muchas cosas y lo predicaste con tanto poder que me imagino que ese día en la iglesia fue un Claro, boom, la fluyó. gente, la gloria del Señor se manifestó porque fue algo que viviste y que has estado viviendo. Claro, Y te lo... muchas veces nos debilitamos, ¿no? En medio de lo Ujú. que nosotros hacemos, predicamos, Así nos es. desgastamos, nos sentimos, Señor, es verdad, lo que estamos haciendo está bien o está mal. Ujú. Pero lo que sí puedo decirte es que lo que tú estás haciendo no es en vano. Lo Amén. que tú estás haciendo es ganancia para el reino de los cielos. Cuando tú obras y haces y te vuelves un pacificador de la palabra del Señor, tú haces tesoros en los cielos. Wow. Vas a comenzar a ser galardonado. Entonces, cuán importante es trabajar en este tiempo para el Señor Amén. en lo que tú desees hacer.
Pues hay mucha gente que trabaja no solamente en la alabanza. Yo tengo una hermana que ella trabaja haciendo manualidades Ujú. y a través de eso Dios la usa. Dios la usa. Y realmente eso también es parte de la O adoración. sea, es que es real. O sea, obviamente el tema de hoy es como que enfocado en la alabanza, pero tu adoración obviamente puede ser desde las redes sociales, desde tu carrera universitaria, desde limpiando un baño. Yesenia Ten dice que ella inició limpiando los baños. Dice que, no, el baño y el altar. Ella dice que anhelaba limpiar el altar. O sea, eso ya para ella ya estaba completa. O sea, hay tipos de formas que tú puedes adorar, alabar al Señor, pero sobre todo honrar a la presencia del Señor. Y bueno, mi querido Víctor, ha sido un placer poder conversar contigo. Créeme que no solamente creo que el público ha sido edificado, yo he sido edificada escuchándote. Ese sueño, esa experiencia tuya ha marcado mucho mi vida. Termino este programa inspirada, retada y a tener aún más esa cercanía con el Espíritu Santo. Yo me considero que me gusta mucho tener mi cercanía con el Espíritu Santo, pero llega un momento donde humanamente te bajas al estar rodeado de mucha presión, el trabajo, el ministerio. Llega esos momentos donde tú te colapsas tanto que pierdes la sensibilidad, pero hoy, Víctor, te puedo decir que me has vuelto a recordar aquella relación tan bonita y tan íntima que se puede tener con el Espíritu Santo. Y qué lindo que hayas podido compartir tu experiencia. A veces te vemos cantando en el altar, adorando, profetizando, pero conocer otra parte de ti cuando eras niño. Yo no sabía que tu mamá había fallecido a los 7 años. Es muy duro porque crecer sin una figura materna que está ahí para ti no es fácil. Sí, a veces cuando nosotros siendo grandes y no tenemos a nuestra mamá es como que ella quiere llorar. Ahora tú, pero sé que el Espíritu Santo y Dios fue tu mamá y tu papá en ese proceso, mi querido Víctor. Ya vamos a culminar este programa. Yo creo que no pasamos de la hora. La productora ya estuvo por ahí diciéndome, ya, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo poder tener estos espacios donde muchas personas están siendo edificadas. Últimas palabras, Víctor, que tú puedas compartir con todo ese público que nos está mirando. Bueno, la palabra dice que aquel que está triste que ore y aquel que está alegre cante alabanzas. Entonces, no importa la situación, combina estas dos herramientas que el Señor ha dado por medio de la palabra y combínalas, ora y canta alabanzas. La palabra dice que Él traerá el gozo en la mañana, aunque en la noche triste estés tú. Entonces, cuán edificante es saber que en la adoración hay poder. La palabra dice que en el libro de Apocalipsis había ángeles que recogían las lágrimas y otros ángeles que adoraban al Señor por medio y hacían mover, había una nube de testigos que veía que hacían mover la adoración en las manos de los ángeles. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que hay poder en la alabanza. Hay poder cuando tú adoras, hay poder cuando tú hablas y declaras la palabra en medio de la alabanza. Comienza a tener tiempo a solas, tiempos de intimidad con el Señor, comienza a cantar ahí, no esperes solamente que llegue el culto 7 de la noche, 8 de la noche, sino que en el momento que tú puedas estar a solas, alaba al Señor, cántala al Señor. Si Él te da una alabanza nueva, fluye y comienza a escribirla y plántala, porque eso es lo que me pasaba muchas veces a mí, Mirka, que el Señor me daba alabanzas Ya. y no las plasmaba, se pasaban de largo esas alabanzas. Wow. De hecho, la primera alabanza que yo saqué fue una revelación con el Señor. Wow, qué Por lindo. eso que ya viene el rey. Esa es una revelación, bueno, que en otra ocasión la contaré, pero esa fue una revelación mucho más larga, mucho más explícita. El Señor me mostró cosas en el cielo, me metió al mar de cristal, Wow. a lo que secó, me cambió las vestiduras. Hubieron ángeles, allá los ángeles todos se parecen, tienen la cara igual, pero tú sabes por el discernimiento que son distintos, Wow. son Realmente, fuertes. realmente, Víctor, qué lindo poder escucharte y bueno, también inspirar a las personas que si Dios te da una letra, escríbela, porque tal vez en ese momento te edifica a ti, pero cuando tú la escribes, la plasmas y luego la brotas, va a edificar a muchas personas. Mi querido Víctor, Así ya cerramos este programa, ha Así sido es. un placer tenerte como un invitado. Por favor, compártenos tus redes sociales para que el público te pueda seguir. Bueno, estamos como Víctor Carvajal en todas las plataformas. Vamos a sacar algo nuevo, así que presta atención, estés atento, lo nuevo que se viene. Amén. Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos tu testimonio y bueno, esa hermosa palabra. Gracias a todos los que se conectaron. Esto fue Corazón Podcast. Y sobre todo, ámense unos a otros.
porque el amor es el mejor lazo de unión.